Recording in progress. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Antonio Machuca Vilches, espero que estén muy bien. A continuación voy a llevar a cabo algunas instrucciones en torno al desarrollo del título y de la introducción de una investigación. El- yo creo que en relación al título tenemos algunas especificaciones para la Universidad USAT. Acá tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es eh, este reglamento de elaboración de trabajos de investigación para optar el grado académico de bachiller y título profesional, se especifica que el título tiene que ser claro, preciso y sucinto. Sucinto es un sinónimo de que no sea extenso, que sea puntual y que debe reflejar la idea de la investigación a realizar. Asimismo, se señala que no debe exceder las 20 palabras. Considero que esta es la base de lo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, el- va más allá de eso. Por ejemplo, nosotros al momento en que hacemos el título de una investigación, tenemos que tener cuidado con no olvidar que éste se conforme por al menos dos categorías o dos variables, de manera que pueda ser un título debidamente focalizado. En alguna oportunidad, por ejemplo, una persona puede venir y decirme, profesor Machuca, yo quisiera hacer mi título sobre responsabilidad civil. Entonces yo le digo, bueno, eso es de repente una categoría y no tan precisa. Si tú quieres investigar responsabilidad civil, es muy complejo porque con esa simple categoría estamos hablando de algo que podría ser un libro. Con ese título, responsabilidad civil, podrías tener un título de varios tomos. Entonces necesitas focalizar. Responsabilidad civil en el ataque de una mascota y es otra cosa, porque tienes una categoría que es el ataque de una mascota y luego la otra categoría que es la responsabilidad civil que genere ese daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podrías tener un título más focalizado. Incluso podría mejorar. Podría ser, por ejemplo, responsabilidad extracontractual tras el ataque que ha generado una mascota. Entonces ahí está mucho más preciso. Pero justamente ese título es muy técnico porque tiene dos categorías. Por un lado, la responsabilidad civil centrado en la extracontractual y por otro lado, el ataque de una mascota que hace responsable a su propietario según el Código Civil. Entonces, esos dos elementos los vas a poder investigar en el marco teórico. Pero no nos adelantemos, estamos viendo cómo se desarrolla un título. Recuerdo, por ejemplo, un trabajo de un estudiante que planteó lo que es la cuota laboral de discapacitados que deben respetar las empresas del sector público. Entonces, ahí había una focalización muy clara, producto además de que ese estudiante trabajaba en una municipalidad. Entonces, se había dado cuenta que a veces no cumplían con la cuota que debe tener el sector público para respetar, digamos, la viabilidad de darle trabajo a personas en discapacidad. Nuevamente, hay que buscar siempre al menos dos categorías. Por un lado, tienes la cuota laboral, que debe respetarse para darle trabajo a personas con discapacidad, es decir, obligatoriamente las empresas deben contratar un porcentaje de trabajadores con discapacidad, pero eso es un solo tema. Necesitas vincularlo con otro. Entonces, el otro era, por ejemplo, al momento en que se lleva la contratación pública en entidades del sector público. ¿No? Entonces ahí tienes dos espacios. Por un lado, una categoría que es el esquema de contratación que existe en el sector público, que debe ser transparente, que debe ser, por ejemplo, regido por las normas del derecho administrativo. Y por otro lado, tienes la cuota laboral que deben respetarse a favor de personas
con discapacidad, especialmente en cumplimiento del principio de acción positiva. Al juntar esas dos categorías, es como si tú juntaras dos insumos que los vas a hacer interactuar y van a permitirte eh, desarrollar más ideas, más cuestionamientos, más conclusiones, más resultados, ¿no? Más hallazgos vas a tener, porque haces interactuar dos, podríamos decir, grandes temas, pero que ya al hacerlos interactuar permites una focalización, permites que no sea un bosque el que te pones a investigar, sino solamente un árbol o una pequeña parcela del bosque. Eso es lo que hay que buscar al momento de hacer el título. El- Puedo darles más ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos una investigación. ¿Sabes qué? Nos gusta el derecho penal, ¿ya? Como tal, es imposible que tú puedas tener un título derecho penal. Ya lo he adelantado. Pero hay elementos del derecho penal que pueden ser muy interesantes y muy focalizados. Por ejemplo, concentrarnos en algún aspecto muy puntual, el principio de presunción de inocencia. Eso ya es de todo lo que era el derecho penal, estás focalizando el empleo de uno de sus principios más categóricos, más importantes, que están, digamos, señalados como parte de los derechos fundamentales y universales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El principio de presunción de inocencia sigue sin estar completo para poder desarrollar una tesis. Imposible, muy grande, demasiada información. Tienes que hacerlo interactuar con otra categoría, con otra variable. Entonces, este estudiante, obviamente con la asesoría debida, siempre tiene que haber una asesoría, terminó dándose cuenta que los medios de comunicación tenían un impacto negativo en esta presunción de inocencia. La forma en la que trabajan los medios de comunicación, que son libres, obviamente, finalmente, por sensacionalismo y por diferentes causas que él se puso a investigar, tenían como consecuencia que pisoteaban, conculcaban este principio. Entonces, ¿cómo quedó el título? Incidencia de los medios de comunicación en la presunción de inocencia de determinados delitos, ¿no? O sea, lo super focalizó para poder centrarse especialmente en delitos que tenían que ver con corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, los medios de comunicación llevaban a cabo una actividad muy severa que terminaba condenando antes de tiempo, sin un proceso, sin un debido proceso, a las personas imputadas. Me recuerdo muy bien que se hizo un análisis de diferentes casos sobre el particular, uno de ellos era el de Sada Goray, por ejemplo, que ya prácticamente para los medios de comunicación era culpable como el lugar, ¿no? Entonces, el título, repetimos, debe ser claro, preciso, sucinto, reflejar la idea de la investigación a realizar, pero yo le agregaría focalizado y trabajando dos categorías o variables, ¿no? Con lo cual vamos a tener, digamos, un desarrollo de interés en la tesis. De otra forma te queda o muy grande, ¿no? O, digamos, ya no tratando de llevar a cabo una investigación hacia un objetivo claro, ¿no? Entonces, es fundamental hacer lo indicado. Ahora, en la introducción estamos encontrando que esta, según la descripción de la universidad, debe reflejar de forma general el proyecto de tesis. Menciona el problema de la investigación, los antecedentes más importantes basados en las referencias bibliográficas y los resultados esperados, y se sugiere considerar interrogantes tales como lugar, frecuencia, género, población afectada, entre otras. Causas del problema identificado, posibles soluciones al problema, falta de información respecto al problema identificado. Acá tengo que obviamente tomar esto como base, ¿no? Es importante tener estos aspectos señalados en la introducción, pero te voy a dar una forma de poder facilitar tu redacción de la misma.
La introducción es una invitación a leer. Nunca te olvides. La introducción tiene que ser redactada para que la persona que la lee pueda sentirse atraída con la lectura del texto. La introducción es un concepto que funciona para tesis, funciona para libros, funciona para cuentos, funciona para absolutamente todo, no solamente para tesis. Entonces, más allá de las especificaciones que pueda tener en tesis, la introducción tiene que focalizarse en invitar al lector a leer. Mira, esta es mi tesis, trata de esto, ¿no? Y el mencionar, explicar hacia dónde apunta la tesis. Dije, esta es mi tesis ya, pero siempre se redacta en tercera persona. No podemos poner nuestro proyecto, mi presente tesis, no. La presente tesis, ¿no? Al respecto se considera, no consideramos, ¿no? En primera persona consideramos, creemos, nosotros, eso descártenlo. Siempre en tercera, ¿no? Se considera que la presente tesis, esta tesis tiene relevancia en el sentido que tú lo redacta siempre en tercera. Él tiene que buscar explicar la problemática. Entonces, una problemática se explica especialmente con números o con hitos. Te explico cada uno. En la tesis que les mencionaba hace un momento de la cuota laboral, la primera pregunta que te deberías hacer es, oye, ok, pero ¿cuántas personas discapacitadas hay en el Perú? Entonces, esa cifra tienes que obtenerla para poder dimensionar el problema. Porque si no hay muchos, obviamente tu tesis tiene menos importancia. Tú tienes que tratar de buscar investigar temas de relevancia. Entonces, en esta introducción, cuando se habla del problema de la investigación, se habla de lo que se denomina realidad problemática. Y esa realidad problemática tienes que aterrizarla con números. En el tema que les decía, por ejemplo, de la presunción de inocencia, ¿no? Hay que ver si tenemos un volumen de casos significativos en los cuales esto haya generado algún tipo de impacto, ¿no? ¿Cuántas prisiones preventivas se están dando, afectando a la presunción de inocencia? Esa data, esa cifra tiene que estar. Entonces, cuando nosotros buscamos hacer investigación, ¿no? Va a ser importante que podamos tener una visión contextual, pero numérica del tema. La tendencia como abogados es que siempre hagamos una aproximación conceptual, pero créanme, estimados, eso no te permite entender claramente cuál es la situación problemática. Te cuento una experiencia un poco triste. Yo soy revisor de una revista colombiana y en una oportunidad me mandaron una propuesta de artículo. Entonces, era muy interesante porque trataba acerca de el seguro de cascos. El seguro de cascos es un seguro que, digamos, cubre lo que es el accidente de navieras, de empresas que tienen embarcaciones. Entonces, me pareció muy interesante como aproximación y como estudio. Tenía varios aspectos de interés, pero en una parte se señalaba expresamente que en el país colombiano no habían seguro de cascos, no se habían implementado seguro de cascos, ¿no? Entonces, ¿cuál era finalmente? No había en realidad un énfasis en promover que se incorporen en el mercado. Había un análisis conceptual que se había hecho a partir de legislación comparada sobre un elemento que no existía en el mercado. Entonces, simplemente no tenía viabilidad. Tú tienes que encontrar un problema que tenga una base, que tenga una situación, digamos, importante. Vamos a encontrar que muchos estudiantes van a querer investigar, por ejemplo, aspectos como el feminicidio, como la violencia de la mujer. Yo les recomiendo que tengan cuidado, porque esos son temas demasiado explorados, que no representan un estudio que pueda aportar algo nuevo con facilidad, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Sin embargo, si tuvieras que buscar cifras en torno a los feminicidios, son disponibles y son bastante, digamos, fáciles de conseguir. El Ministerio de Poblaciones Vulnerables, ¿no? y de la Mujer suele socializar ello. Una tesis, por ejemplo,
que trate de contaminación ambiental tendría que buscar cifras en torno a los esquemas de contaminación que hay en el mundo y en el Perú para poder problematizar la situación que se quiere investigar. Una interesante tesis que pude ver y asesorar estaba vinculada a los derechos de propiedad y señalaba que ya era importante que se cambie la posesión desde el punto de vista de Savigny a la teoría de Jering, donde uno protege un poco más la posesión y el otro protege la propiedad. Era muy interesante la tesis, pero era complicado encontrar cuál era la realidad problemática, porque si bien sabemos que muchas veces en el Perú está protegida excesivamente la posesión, ¿dónde están los números? Entonces, lo que se encontró fue un índice de derechos de propiedad, donde todos los países del mundo establecen como una suerte de clasificación para ver quién los protege mejor, ¿no? Como se imaginarán, el último puesto lo tenía Venezuela, que en la época de Chávez se expropiaba a diestra y siniestra y se han perdido la confianza de parte de los inversionistas en dicho país. Perú no iba tan bien tampoco, era el puesto 87, recuerdo, aproximadamente. Entonces, estaba en la mitad de la tabla, ¿no? Había muchas cosas por hacer, por lo tanto el tema estaba plenamente justificado. Así se consigna el tema del problema desde el punto de vista de los números y estadística. Les decía que también podía hacerse con hitos. ¿Por qué? Porque todo problema tiene un origen, tiene una causa. Oye, quiero investigar, por ejemplo, si ya es momento de diseñar grupos de investigación especiales para combatir el delito de extorsión, similares a los que hubo en la época del terrorismo. Hubo una tesis que estuve viendo sobre el particular y, por ejemplo, había hitos, ¿no? Oye, primero veo cómo fue el problema del terrorismo, cómo se formaron esos grupos especiales y finalmente qué resultado tuvieron. No todo fue positivo. Y entonces analizo la situación actual de la extorsión, cuándo comienza, cuándo se pone más grave y hacia dónde apuntaría el desarrollo de grupos especiales. Hay como hitos, hay como momentos claves, años específicos en torno al problema para poder entenderlo mejor. Los que van a trabajar algún aspecto de digitalización, contratos digitales, tienen que saber que el Internet viene más o menos del año 95, 1995, entonces ese es un hito, ¿no? Luego, el COVID de repente impulsa mayor el uso de servicios digitales, año 2020. Tú tienes que ir estableciendo cuáles son tus hitos para poder redactar mejor esta introducción. Y luego tener en cuenta, pues, lo que se está indicando allí, ¿no? Los antecedentes, que tiene que ver con cuáles son las tesis que han explorado elementos similares a la tuya, ¿no? A la que tú estás promoviendo. De manera que no repitas algo que se ha hecho antes. Lo recomendable es tener 5 antecedentes nacionales, o sea, es decir, investigación de tesis nacionales, y 5 antecedentes internacionales, es decir, investigación de tesis internacionales. El- También se señala, ¿no? Tener en cuenta el lugar, frecuencia, género, población, causas, posibles soluciones. Es parte de entender el problema de mejor manera y redactarlo de manera más amplia. El tema de las tesis me lo guardo para el siguiente video. Muchas gracias.